Bien, jóvenes, buenas noches. Les saludo en nombre del Señor Jesucristo. Ya empezamos a estudiar la apertura del cuarto sello. Pero antes de entrar específicamente a Apocalipsis 6, versículos del 7 al 8, donde habla sobre el cuarto caballo, tenemos que tener una visión un poco general para poder entender de qué está hablando esa parte de Apocalipsis. Porque cuando ya entremos al detalle, vamos a ver que hay muchas cosas que ustedes van a parecer muy extrañas, muy raras. Y por eso voy a dar primero una introducción de la apertura de ese cuarto sello. Para poder comprender eso, tenemos que estudiar un poco lo que es la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces, esto como que un poco justamente coincide con cosas de la vida diaria. Va a hablar justamente de todo este tema, del inframundo, de cómo es que Cristo desciende al inframundo, qué cosas suceden en el inframundo, qué pasa en esos días que Cristo muere, cómo es que resucita, cómo llega al cielo, qué pasa en el cielo. Y ahora, para entender eso, primero tenemos que descartar un concepto que se suele equivocar, que se suele usar mal, que es el concepto del infierno. Cuando Dios hace la creación, lo primero que Dios crea es la primicia del mundo material, que es su Hijo Jesucristo. Recuerden que Cristo es la primera manifestación material de un Dios invisible. El Hijo es la cabeza del mundo material. Y después de que haber creado al Hijo, crean toda la materia, el universo, las estrellas, los planetas, los satélites. Eso se crea después de haber creado. No es que crea al Hijo, sino después que Él se manifiesta en el mundo material, para que no malinterpreten como lo hacen los testigos de Jehová, ¿no? Que dicen que Jesús es un ser creado, sino que la palabra dice que Jesucristo es la expresión material de ese mismo Dios, con la misma naturaleza, pero en el mundo visible. Y con Él crea todas las cosas que nosotros conocemos materiales. Hay cosas materiales visibles y hay cosas materiales invisibles, pero es creación. Después de eso, el Señor crea a los ángeles. Y después de haber creado los ángeles, Dios crea otra especie de seres distintos a esos seres vivientes que hemos estudiado, y dice que estos seres son imagen y semejanza de Él, porque mucho de la primera creación no es semejante al Hijo. Por eso es que ustedes ven seres vivientes de distintas formas. Pero la segunda creación, que somos nosotros, dice que somos semejantes al Hijo. Esa segunda creación es después, pero como ya Satanás había revelado, Él interfiere en la segunda creación y se introduce lo que por primera vez la Biblia dice que es la muerte física. Ahora, en ese sentido, el infierno no es una creación nueva, sino que cuando Dios hace la primera creación, cuando crea los cielos, el mundo material, Él crea estrellas. Y una de esas estrellas, no sabemos cuál, es lo que conocemos como infierno. ¿Por qué una estrella? Porque la palabra dice de que huele a azufre, que el fuego no se extingue, que no hay forma de salir de la tan alta presión que hay en ese sitio. Y lo único científicamente conocible que tiene esas características, azufre, fuego ardiente, gravedad mucho más elevada que el planeta Tierra, del cual no puede salir, es una estrella. Y lo que saben las estrellas es así, pequeño, porque ahora estudian cuando una estrella muere, cómo se convierte en pulsar, cómo se convierte en quasar, cómo vuelve a convertirse en una estrella. Entonces, ahora están estudiando el ciclo de las estrellas. Y todo eso es complicadísimo, es complejo. Apenas conocemos algo del universo. Entonces, el infierno, dice Mateo 25:41, dicho por Jesús, el infierno fue, dice, preparado, no dice creado. Dice preparado para Satanás y sus ángeles. Entonces, Mateo 25:41 nos está diciendo que el infierno ya existe, pero todavía no lo habita nadie. Entonces, esa palabra Gehenna, que significa infierno, que aparece en Mateo 25:41, si no me equivoco. Ahora, hay tres esferas en la creación que, según la palabra de Dios, están los cielos, está la tierra y está el inframundo. Entonces, ahí, si ustedes vayan ahí a Apocalipsis capítulo 6, del 7 al 8, dice que era de color amarillo, en una pésima traducción al español. Que la palabra correcta, la traducción correcta es pálido, como verdoso, no el verde de las plantas, es un verde pálido, tirando un poco para una fe, bien verdoso, putrefacto. Ahora se personifica la muerte. Y es muy claro la cita que habla de la muerte. Esa palabrita muerte viene del griego thanatos.
Esta es la transliteración del griego, se pronuncia Thanatos. Esta palabrita al español se le traduce ya como muerte. Pero hay otra palabrita que es Thanatos, que aparece en el otro versículo, que habla de mortandad. Están relacionados, pero están personificados de manera distinta. Y aquí hay una crítica muy directa al cristianismo moderno, que viene del mundo judaizante, que dice que todos los principios hebreos han sido distorsionados por la cultura griega. ¿Ya? Pero bueno, eso es un tema largo también de explicar, pero lo cierto es que muchas de las figuras que usan el Nuevo Testamento no es que tengan influencia griega, sino que el mensaje usa la cultura de ese tiempo para explicar el mismo principio que ya viene del Antiguo Testamento. Esta palabrita Hades ya aparece antes en el hebreo, es sinónimo de Seol o Sheol. En el hebreo es Seol. En el hebreo Seol y en el griego es Hades. Pero tanto Hades como Thanatos, en el mundo griego, en la cultura griega, son personas, son mitologías, son dioses con una representación en su manera de entender el cosmos, los griegos, ¿no? Por ejemplo, Thanatos es parte de la mitología griega y se dice que es hijo de Nix, que era el dios de la noche, y es gemelo de Ignos, que es el dios del sueño. Así lo configuran ellos en su mitología. Y dicen que este Thanatos es el que lleva a los que mueren, los lleva al lugar de la muerte, al lugar del descanso. Los traslada, los lleva de la mano, los representan con alas, con barba y con una mariposa. En otras manifestaciones en la cultura, en la literatura griega, lo representan con una antorcha al revés. Tienen muchas formas de representarlo, pero finalmente para él es un dios. En su mitología, Thanatos es un dios, y esta palabra Thanatos aparece en el griego de la Biblia. Pero como le digo, no porque la mitología griega se haya metido al Nuevo Testamento, a la herencia judía, sino que se usa para poder representar una idea. Pero quiero que tengan esta idea general, que esto existe realmente. Cuando Jesús muere, según Pedro, según una carta de Pedro, dice que Jesús desciende a este mundo. Jesús desciende cuando muere. ¿Y por qué Jesús desciende cuando Él muere? Porque Jesús, cuando Él se encarna en un ser humano, Él va a sufrir las mismas consecuencias que sufrimos nosotros, que es la muerte. ¿Qué pasa cuando morimos? Nos vamos a un lugar de espera, nos vamos a un lugar de espera. Al menos hasta cuando Cristo vino, todos, incluyéndolo a Él, descendían al Seol, que en griego es el Hades. Y dice que el Seol tiene unas divisiones, y la primera es para los justos, más abajo es para los impíos, y más abajo es para los ángeles caídos. Dice la palabra de Dios que aquí mora Satanás, por ahora. ¿Ya? Pero esto lo cae en el inframundo. Ángeles caídos, encerrados. Estos ángeles son los ángeles predilúvicos, que existieron antes del diluvio y que con el diluvio desaparecieron, fueron encerrados por su maldad. Pero ¿qué pasa en el inframundo con Jesucristo? Dice la palabra del Señor, por promesa del Mesías, de la muerte no lo pudo retener. O sea que aquí estuvo 3 días. ¿Qué hizo en esos 3 días? Que aquí Él empieza a predicar a todos los que murieron antes de Cristo. Y muchos se convierten. Esa salvación es salvación por ser la familia de Abraham. Ese es el pacto por la promesa. Ellos son salvos por fe, porque les predicó. Pero no solo les predicó a ellos, sino también a los malos. Y también les predicó a los ángeles. Una vez que Él hizo eso, o sea, 1 día, 2 días, 3 días, no sabemos. Pero Él rompe, vence la muerte, no lo pudo retener y Él sale. ¿Y a dónde se va? Primero llega otra vez aquí, a la tierra. Y está 50 días. ¿Qué hacen esos 50 días? Empieza a completar la revelación y empieza a manifestar su triunfo sobre la muerte. Ya esa parte de esa revelación como que no está completada o no la quiso revelar el Señor, pero lo que el Señor, con ese hecho de aparecer nuevamente Dios, cambia la historia de la humanidad. ¿En qué sentido la cambia? Que demuestra que la muerte ya no nos puede retener, que todos vamos a resucitar los que creamos en Cristo, para salvación, para ya no ir a este lugar, sino más bien para reinar eternamente. Pero además, en ese lapso que Él resucita, lo vamos a ver, que empiezan a aparecer espíritus como vivientes. Y en Jerusalén se sorprende. ¿Quiénes resucitan como un acto de la primera manifestación de la resurrección por promesa? Los justos.
Hay una narrativa ahí que dice que, pues, que el mundo que vio resucitado, como que Jesús en su resurrección permitió que la gente viera ese inframundo. Obviamente después volvieron, pero era una primicia. Entonces, el cuarto sello dice que él abre el cuarto sello y va a mostrarnos lo que pasa en el inframundo. Entonces, por eso es que los primeros sellos son actividades permanentes, que siempre están ocurriendo. ¿Qué cambia de la muerte? Que con la resurrección de Cristo, los que mueren y creen en él van al paraíso. Pero el paraíso también es un lugar de espera. ¿Quiénes van al paraíso? Los mártires de la fe, los vencedores y los perdedores. Y hay una pequeña, digamos, algunos dicen que todos van al paraíso, pero por lo que vamos a avanzar al estudiar, es probable que los perdedores se vayan acá. Porque al final son lugares de espera. No hay juicio sin resurrección. ¿Ya? No hay juicio sin resurrección. ¿Por qué? Porque el Señor le está dando oportunidad a todos los seres que están viviendo en este lugar. ¿Y por qué se retarda la venida del Señor? Porque dice, tiene que completarse el número. Hasta ahorita el número no está completo. ¿Cuál es ese número? No lo sabemos, pero se tiene que completar el número. Entonces, el mensaje puntual de esta explicación general de lo que está pasando abajo en este mundo es para que nosotros tomemos conciencia de que la vida no termina acá. Obviamente nos da pánico, de repente cuando veamos un poco más de esto, de repente usted se asusta, pero es parte de la realidad. Más bien, gracias a Dios que está en la Biblia. O sea, el problema del mundo es que no sabe lo que va a pasar después de la muerte. Entonces la gente vive aterrorizada, yo vivía aterrorizado de la muerte. Pero como ahora está en la Biblia y la Biblia te explica qué es y para qué es, entonces uno es bueno. La muerte se convierte solo en una vieja mula que te lleva a tu destino. Pero ya sabes, o sea, lo peor es no saber a dónde vamos. Eso es lo peor. Cuando la gente no sabe qué va a pasar, es cuando la gente diga, uno dice, me muero y me voy al infierno. No te vas al infierno. Te vas a esperar y de ahí te doy tu juicio y de ahí a ver si el Señor te quiere saber. Como le digo, todo esto tiene base bíblica. El pensamiento es único, el pensamiento es uno solo, pero tenemos que saber interpretar y no cometer errores doctrinales, ¿no?